Si fuese incrédulo, refrenaría mi boca, pero como soy creyente, le digo: diablo, estás vencido. Aleluya, bien fuerte este aplauso al Rey de los cielos. Vamos a gozarnos de su presencia. Aleluya. Dale la mano al que está a tu lado, saludarlo con la paz y la bendición de Dios. Y vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Una noche especial, una noche maravillosa. Y yo ruego que puedas estar atento a donde te encuentres. Sabes que hay gente que está en los alrededores, que está escuchando incluso desde su vehículo a través de las redes sociales. Y te aconsejo que te quedes ahí un tiempo y puedas escuchar un mensaje de fe y un mensaje de esperanza. No nos hemos movido hasta este lugar solamente para describir las dificultades de la vida en que nos tocan vivir, sino que nos hemos acercado hasta aquí para traerte un mensaje de esperanza, para hablarte y para decirte que Dios no se ha olvidado de ti, que eso que tienes ahí, ese grave problema, esas dificultades que enfrentan, no son motivos suficientes para que te tires al abandono. Esos problemas económicos, esos problemas de salud, esos problemas que tienes en tu familia, no son para que bajes los brazos. Dice las Escrituras que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuando encontraron a una persona que estaba ciega, totalmente ciega, nunca pudo ver el rostro de sus padres, de su familia, de sus seres queridos, solamente podía sentir, escuchar, pero nunca pudo distinguir. Entonces dice las Escrituras que, sin embargo, el Señor Jesús pasó por allí. Y dice las Escrituras que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué estas cosas? ¿Por qué este ha nacido así ciego? ¿Por qué tanta dificultad? La pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos: ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantas mujeres golpeadas? ¿Por qué tantos niños llorando o pidiendo un plato de comida por ahí? Y sin embargo, dice las Escrituras que el Señor les miró cuando los discípulos le preguntaron: ¿por qué él nació ciego? ¿Acaso hay una maldición? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él? Pero sin embargo, dice las Escrituras que el Señor le dijo: no pecaron sus padres, no pecó él, sino que estas situaciones son para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y dice las Escrituras que no se quedó con la promesa solamente del Señor, no se quedó con la explicación que a veces uno no logra comprender, uno no logra entender. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene que permitir que pasemos estas necesidades, porque Dios tiene que permitir tanta injusticia, porque tal vez de otra manera y de otra forma nunca habrías hecho un alto en tu vida para mirar a los cielos y pedirle una respuesta a tu Padre Celestial, al Dios que te vio en tu necesidad. Tal vez nunca hubieses hecho un alto si estabas en medio de las grandes riquezas. Si incluso hay gente que, estando en las peores condiciones de salud de su vida, aún así no vuelven sus corazones a Dios. Imagínate cuando las cosas sean distintas, cuando tal vez la prosperidad venga y cuando todavía tengas la juventud a flor de piel. Parecería que puedes llevarte el mundo por delante. Pero sin embargo, Dios tiene un plan. Y ese plan tal vez no era que vos sufras, pero no había otra forma, no había otra manera para que Dios capte tu atención. Y dice las Escrituras que el Señor Jesús le respondió a sus discípulos la misma respuesta que hoy te da a ti. Esa enfermedad, esos problemas económicos, esos problemas familiares, no son el final de tu vida, no es el fin de todas las cosas, sino para que la mano de Dios y para que Dios de los cielos se glorifique en ese problema. Dice las Escrituras que inmediatamente mandó a llamar al ciego, tocó sus ojos y el ciego, aquel que era ciego, comenzó a ver. Y entonces el milagro había ocurrido en aquel momento. Luego todo el mundo se dio cuenta de que este hombre había sido sanado por el Señor Jesús. Hay una historia que cuenta las Escrituras, la historia de alguien que puede ser
tal vez tu vida, que puede ser el reflejo tuyo, que en cierto momento bajó los brazos. Era un tiempo muy difícil, el tiempo del profeta Elías, de los grandes hombres de Dios. No fueron tiempos fáciles. Nunca fue fácil impactar con el mensaje de salvación a la gente. Llevar el mensaje de esperanza. Nunca fue fácil, porque a veces las dificultades o a veces los problemas parecerían que superan la posibilidad de un cambio. Pero esto no es así. No eran tiempos fáciles para el profeta Elías. Dice las Escrituras que el pueblo de Israel, en aquel entonces que vivió el profeta Elías, se había volcado a lo malo. Los reyes que estaban gobernando en aquel entonces se olvidaron de Dios, comenzaron a adorar a otros dioses, dioses que nunca el Señor les había mandado. Y la crisis espiritual da lugar también a la crisis moral. Así como en estos días puedes vivir en el país más rico del mundo, puede haber prosperidad en tu casa, pero cuando te olvidas de Dios, las cosas malas comienzan a golpear las puertas de tu casa. Y ahí comienza la violencia, los abusos, los adulterios, los incestos. Es una maldición que golpea muchas familias, el abuso entre hermanos, el abuso de abuelos a nietos. ¿Por qué? Porque la raíz es la crisis espiritual, y la crisis espiritual es cuando el hombre le da de espalda a Dios y no quiere saber nada con Dios. Y piensa que con su inteligencia, con su sabiduría, con sus planes y con sus proyectos, le va a ser suficiente para caminar por el resto de sus días. Bueno, puede ser que te ayude a caminar por el resto de tus días, pero ¿cómo lo caminarás? ¿Cómo lo vivirás? Dice las Escrituras que Dios había determinado cerrar los cielos sobre Israel y sobre todos los lugares cercanos a Israel. Y durante 3 años no hubo lluvia. Se cerraron los cielos. Y el profeta Elías le habló al pueblo de Israel y le dijo: no lloverá hasta el día en que yo determine que llueva. No era porque Elías era el dueño de las nubes o de los cielos, no, sino porque era un mandato de parte de Dios. Entonces hubo esto atrajo una gran hambre en todas las regiones. Y Dios le habla a Elías y le dice: Elías, anda a un arroyo y ahí bebe del agua del arroyo, y yo he determinado que los cuervos te traigan comida. Y así dice las Escrituras, que los cuervos le traían comida a la mañana, le traían comida a la noche a Elías, este gran hombre de Dios. Pero sin embargo dice que el agua del arroyo se secó. Entonces Dios le manda otra misión, y yo quiero compartir contigo en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche, y dice así las Escrituras: vino luego a él palabra de Jehová, esto es, a Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero haz primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esto es palabra que viene de parte de Dios, y le damos un aplauso bien grande, bien fuerte, que sea bien poderoso. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Es una palabra tremenda. Una historia también tremenda. La historia de una mujer viuda. ¿Sabes qué? A veces uno, cuando lee ciertas historias o cuando lee ciertas noticias acerca de algunas desgracias, uno no logra tomar dimensión de todo lo que viene después. Esta mujer había sufrido la pérdida de su esposo, y sin duda alguna, sobre todo en la antigüedad y también en estos días, cuando una mujer queda sola, queda viuda, le es difícil enfrentar la vida con sus hijos, y sobre todo si sus hijos son pequeños. No dice las Escrituras que esta mujer haya tenido un hijo mayor, no dice la edad, pero por la circunstancia, por la situación, sin duda alguna, debe haber sido una criatura que no tenía la fuerza o la manera de salir a trabajar. Yo he hablado con personas, con mujeres en las que también han sufrido, quizás no la viudez, pero sí el abandono de sus maridos, que en un arranque de locura y faltando al compromiso que un día hicieron con esta mujer de formar un hogar, formar una familia, terminaron abandonando a sus hijos y se fueron lejos. Y estas mujeres quedaron solas, totalmente solas, o con jóvenes que pensaron que la vida iba a ser divertirse y nada más, encontrar el amor de su vida, y han engendrado un hijo. Y aquel joven de 18, 20 años los terminó abandonando, porque ni él mismo se podía tal vez solventar por sí mismo. ¿Qué iba a solventar una familia, un hogar? ¿Con qué iban a enfrentar el resto de los días? ¿Cómo iban a construir una casa? ¿Cómo iban a pagar un alquiler? Entonces, al ver tamaña dificultad, muchos de ellos cobardemente bajaron sus brazos y se fueron y abandonaron a su novia, a sus hijos. Y sabes que muchas veces estas jovencitas dicen: ¿y ahora qué tengo que hacer? Si tengo que buscar un trabajo, no tengo con quién dejar a mi hijo. Y para dejar a mi hijo tengo que buscar una guardería, y para llevar a mi hijo a la guardería tengo que pagar. Entonces no me queda otra que tratar de subsistir con un subsidio. Pero ¿quién puede proyectarse en la vida económica con un subsidio del Estado o de donde sea? Y vas a pedir y solicitar una vivienda y te dicen: bueno, sí, haga el trámite y póngalo allí en esa pila de expedientes que hay. Tal vez algún día tenga la dicha de que podamos entregarle un terreno o una casa. Imagínate, algunas personas dicen: aunque sea un terreno que me den. Te dan el terreno y dicen: ¿y ahora cómo hago para construir? ¿Cómo hago? Entonces, esta mujer dijo: ya no queda en esperanza, ya no queda en expectativa. Lo poco que tengo va a ser mi último sustento. Entonces, esta mujer salió, dice las Escrituras, a la puerta de la ciudad, porque allí fue a donde Elías la encontró. Dice la Biblia así: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Cómo sabía que esa era la mujer? Elías. ¿Cómo sabía que esa era la mujer a quien él tenía que ir a darle una palabra de esperanza? Hay gente que dice: ¿cómo sabe usted mi vida, pastor? ¿Por qué
¿Por qué ha contado o ha relatado? Alguien se lo contó. Mira, yo tengo más de 31 años llevando el mensaje de esperanza a muchos corazones, a mucha gente a lo largo de todo el país. Y he tenido estos pensamientos de la gente que cree que alguien previamente vino a hablar conmigo y a contarme su historia y a contarme su vida. Mira, yo no te conozco. Es más, las luces que tenemos aquí incluso hasta me impiden un poco mirar el grupo de personas que están aquí escuchando este mensaje. Menos voy a pensar que alguien va a venir a contarme la historia de tu vida. No, joven, no varón, no mujer. Es Dios el que te está hablando. Elías no sabía cuál era la viuda a quien tenía que ir a buscar. No le dio el nombre, el apellido, no le dio las características. Pero así como en estos días, también se podían distinguir las personas que estaban en angustia, en soledad, en desesperación. ¿Por qué? Porque muchas veces el semblante que se tiene es un semblante de desánimo, es un semblante de angustia y de tristeza. Se nota el trajinar de la vida, se nota el cansancio, incluso en los ojos. O no te das cuenta a veces cuando tu hijo se siente mal. Si no sabes identificar esas pequeñas señales que hay en tu entorno, entonces, ¿cómo identificarás las otras señales más? A veces que son más difíciles de comprender. Cuando te están por engañar, cuando te están mintiendo, o como decimos aquí en la Argentina, cuando te están chamullando, cuando te están verseando nada más. ¿Cómo identificar si no sabes identificar a veces las necesidades que tienes a tu alrededor? Dios no le dijo qué viudas, de qué mujer se trataba o de qué mujer viuda se trataba, pero al verla solamente vio su vestimenta, porque era característica de unas personas que estaban sufriendo el luto o la pérdida de algún ser querido. Se vestían de alguna manera. Antiguamente las mujeres hasta hace muchos años, las mujeres que perdían un ser querido, y sobre todo las mujeres, las mamás, cuando perdían un hijo, cuando perdían a un esposo, se vestían todas de negro para expresar su dolor, para que el mundo vea, para que la gente vea que está pasando un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de angustia. Pero ¿qué pueden hacer tus semejantes? ¿Qué puede hacer aquella persona? Es como que de repente vos decís, voy a ir a buscar trabajo y salís muy temprano en la mañana, te tomas el colectivo, te tomas el tren y vas y hay una gran cantidad de personas que abordan ese mismo colectivo, ese mismo tren y suben y vos los miras los rostros de ellos y vos pensás que vos sos el único o la única que está sufriendo esa necesidad. Y si la gente te mira y te dice, ¿a dónde vas? Si por alguna casualidad o por alguna situación específica entablas una conversación, vos decís, ¿sabes qué? Voy a dejar un currículum, voy a ver si me pueden dar un trabajo porque no puedo pagar el alquiler, porque tengo 2, 3 criaturas que tengo que alimentar, porque estoy construyendo mi casa hace 5, 10, 15 años, no la puedo terminar porque no tengo los recursos. Aquella persona que te mira te dirá, bueno, y cuando te bajas, lo único que atinará a decirte, suerte. Porque no está muchas veces en los seres humanos poder darte la respuesta. Por más que vos le cuentes, imagínate si aquellos que incluso tienen la responsabilidad de darte una respuesta, a veces te miran y te dicen, mire, venga la semana que viene. ¿Cuántas veces hiciste pasillo en una dependencia pública para llevar una petición y te dijeron, ¿sabe qué? El secretario no está. El ministro no está. ¿Sabe? Va a atender recién el viernes que viene. Pero hoy recién es lunes. Pero no te estoy hablando de este viernes de esta semana, sino del viernes de la próxima semana. O sea que tengo más de como 15 días esperar para que el ministro venga y me atienda.
para que salga y me atienda. Y tú tomas tu carpeta y te vuelves. Y después te acuerdas que el viernes tenías que ir. Cuando llegas te dice, el ministro está en una reunión. Todos siempre están en una reunión. Y nunca hay una respuesta. Y nunca hay una posibilidad de resolver esa situación. Incluso hasta teniendo la responsabilidad de resolverla. Pero si vos decís, bueno, yo me voy a valer por mí mismo, miras la realidad y decís, de tanta gente que hay, yo no voy a poder afrontar esta situación. Por más que tenga ganas, por más que tenga ánimo. ¿Cuántas personas empezaron con ganas, con ánimo, con entusiasmo? Una familia, una pareja. ¿Cuántas familias comenzaron con ánimo, con entusiasmo a levantar las bases de su próxima casa? Pero después llegaron hasta cierta altura y no pudieron continuar porque vinieron las crisis económicas, vinieron las deudas, vinieron las enfermedades. ¿Cuántas cosas pasan en la vida? Y de repente Dios golpea las puertas y aparece un hombre como Elías que te dice, yo te traigo un mensaje que viene de parte de Dios. Y tú lo miras como todo incrédulo. ¿Cómo que traes un mensaje de parte de Dios? Sí, traigo un mensaje de parte de Dios para decirte que Dios ha visto tu situación, que ha visto tu aflicción, que ha visto tu angustia, que ha visto tu tristeza. Y si pones tu vida en sus manos, todo cambiará. Aleluya. Claro que sí. Algunos dirán, qué bueno, pastor, qué buena motivación. No es una motivación. ¿Acaso hace unos minutos atrás no subió alguien y dijo, todas las cosas estaban bien? Aparentemente estaba bien, pero un día me llaman por teléfono y me dicen, su hijo ha sufrido un accidente de tránsito. Vaya al hospital fulano de tal que ahí está, agonizando por su vida, prácticamente en los últimos instantes de su vida. Y cuando este varón llega allí, ¿no escuchaste esto acaso hace unos minutos atrás? Que cuando llega los médicos le dicen, no le damos muchas expectativas de vida. No podemos hacer prácticamente nada con él. Está en terapia intensiva. Entonces, este hombre se le viene el mundo abajo, claro. Imagínate. Es un hijo. Un hijo no se reemplaza por otro hijo, ¿no? No se reemplaza por otro, ni por una esposa, ni por otro esposo. No se reemplaza. Un hijo es único. Y no hay dos como él. Por más que puedas tener 2 o 3 hijos más, queda la responsabilidad de que ante la fatalidad te tengas que sobreponer de alguna forma, de alguna manera. Tomar impulso y decir, me tengo que parar, porque si bien es cierto, uno de los míos, ya no puedo hacer más nada por él, pero tengo 2 o 3 que necesitan de mi estado de ánimo. Y a veces, con poca fuerza, te tienes que levantar y salir a enfrentar la vida y traer el sustento al hogar. Imagínate, le dijeron, su hijo tuvo un accidente de tránsito y no le damos muchas expectativas de vida. Y quizás se muera en algunos minutos más. Sabe Dios todas las cosas que él en 2 o 3 minutos tuvo que contar toda una situación de horas, de días. Y él decía, pero yo había confiado en Dios. Y no sé en qué momento, si ese día o el otro día, va, lo llaman y pasa a ver a su hijo que estaba allí agonizando. ¿Y sabes qué? Yo escuchaba atentamente. Él decía, yo siempre ando con un Nuevo Testamento, con una versión de la Biblia. Sería como la mitad de la Biblia, del Nuevo Testamento, que arranca con la vida del Señor Jesús, la vida de los primeros discípulos, los primeros apóstoles, la vida de la primera iglesia, de la tarea de aquellos hombres. Eso es el Nuevo Testamento. Y lo único que atiné a hacer es sacar ese Nuevo Testamento, pero no como un amuleto, sino como una expectativa, como una esperanza. A veces nos ha tocado orar por las prendas de algunas personas que no pueden acercarse aquí, pero no porque después esa prenda se llena de energía, como dice alguno. No, es como una actitud de fe, como una expectativa, como una demostración de que
Vamos a confiar y vamos a pedirle a Dios que haga algo. Saqué ese Nuevo Testamento y le puse en el bolsillo de la ropa de mi hijo. Pero ¿qué dijo antes? Y hablé con Dios. Hablé con Dios. ¿Y qué le habló a Dios? Y sin duda alguna le habrá puesto la vida de su hijo en sus manos. Y le habrá dicho, Señor, tú tienes la última palabra. Porque a veces uno no sabe qué otra expresión decírsela a Dios. Señor, tú tienes la última palabra. Y se fue. Y tremenda fue la sorpresa cuando le dijeron, y lo llamaron de nuevo, y le dijeron, venga, que su hijo vive, no tiene absolutamente más nada. Eso no es motivación, eso es poder y potencia de lo alto. Eso es respuesta de parte del cielo, respuesta que dice, clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Esta viuda salió a las puertas de la ciudad, los lugares a donde se realizaban muchas actividades en la antigüedad. Las puertas de la ciudad servía para juzgar. Se llevaban las mercancías para hacer una especie de trueque. Se juzgaban, se sentaban los ancianos, las personas encumbradas a las puertas de la ciudad. Venían comerciantes de todos lados y no podían entrar por toda la ciudad. No era como en estos días. Vos a veces escuchás el verdulero que sale con su carro y con una bocina que dice papa, cebolla y todo eso. Pero en la antigüedad no. Se caminaban tantos kilómetros de una ciudad a otra. ¿Y qué se hacía? Se iban a hacer el intercambio comercial en las puertas de la ciudad. Ahí en las puertas de la ciudad, en el mismo lugar, a donde la gente hacía muchas transacciones, a donde se vendían alimentos, a donde se vendían especies, a donde se vendían vestidos, a donde se vendían toda clase de mercancías. Esta mujer estaba recogiendo 2 leños para hacer una tortilla e ir y comer, porque era lo último que tenía. Y ahí se encontró Elías. Y le dijo, Elías, tráeme un vaso de agua. Quizás te olvidas que yo te dije que era tiempo de sequía. No había grandes reservorios de agua en aquel entonces. Los arroyos se habían secado, las lagunas se habían secado, porque Dios había declarado un mandato de que no iba a llover durante un tiempo prolongado, porque tal vez esto le sirva de experiencia, esto le sirva tal vez para que la gente vuelva a mirar hacia los cielos. Sabes que nosotros en nuestro país vivimos prácticamente todo del campo. No somos grandes industriales, no tenemos grandes industrias. A veces yo me río cuando dicen, allá en Tierra del Fuego tenemos las industrias de aire acondicionado y le ponen la banderita ahí o el sticker de los aire acondicionados, televisores, celulares. No, ¿sabe lo único que hacen en esos lugares? Es ensamblar. Reciben todos los materiales de afuera y lo único que hacen es ensamblarlo, conectar los cablecitos y nada más para que puedan funcionar. No han sido fabricados ahí. No tenemos una industria pujante, por lo tanto, muchas veces dependemos del campo. Y se depende del campo. Cuando el campo vende sus productos afuera, la soja, el maíz, el trigo, incluso la leche, la carne, que todo es producto del campo. Ingresan grandes divisas de dólares al país y el país es como que comienza a reactivarse. Y ahí aparecen todas las rapiñas y los corruptos, ¿no? De esto también lo sabemos. Pero cuando hay tiempos de sequía, todos los productores salen afuera y miran al cielo. Y miran y dicen, ¿cuándo lloverá? ¿Cuándo será el día? Porque necesitamos de la lluvia. Necesitamos del cielo. ¿Sabes qué? Esta mujer nunca se enteró
de que Dios se había determinado de que ella no iba a morir, pero tenía que tomar una decisión. Dice las Escrituras que cuando la ve Elías y le dice, tráeme un vaso de agua. Esta mujer no dudó en tiempos de sequía. Ahí se ve reflejado un corazón generoso, un corazón que ante la necesidad de los caminantes, ante la necesidad de alguien que ni siquiera podía haberla conocido, ni sabía esta mujer que este era un hombre de Dios, hasta que Elías no se lo declaró. Sin embargo, cuando Elías le dice, tráeme un vaso de agua, se da media vuelta y va en busca de ese vaso de agua. Y no le dijo, ¿sabes qué? Mirá, estamos en sequía, no tenemos para dar agua. Solamente tengo un poquito de agua para mí, para mi hijo y nada más. No, se dio media vuelta y fue a buscar. El agua es el símbolo de la vida. Dice la Biblia que del agua surgió la vida. Y la ciencia hoy en día también dice que del agua surgió la vida. Es un elemento vital. Tú no tienes agua y te mueres. Entonces, esta mujer inmediatamente se da vuelta, pero Elías le dice, y también hazme una tortilla, sería como una tortilla, lo que conocemos como tortilla. Le dice, hazme también una tortilla y tráemela para que yo coma. Pero no cualquier tortilla, sino una tortilla una tortilla al rescoldo. No sé los que son del norte, los que somos del norte. Porque yo también viví en mi pueblo, en Santiago, y mi abuela hacía tortilla al rescoldo. Hacía en el fuego, y una vez que el fuego se apagaba, se separaba las brasas y debajo de las cenizas se ponía una masa. Y ahí se hacían las tortillas. O las tortas, como dice la Biblia. No son las tortas esas de cumpleaños que a veces los niños pueden imaginar. No, son las tortillas. ¿Por qué? ¿Por qué debajo del rescoldo? Porque iba a ser una cocción integral. Si vos hacías las tortillas a la parrilla, que también se utilizaban, tenías que esperar que se cueza de un lado y dar la vuelta para poder cocerla del otro lado. Pero en este caso no. Se iba a hacer una cocción integral, inmediata, rápida. No esperar dar la vuelta. Entonces, esta mujer, cuando escuchó esto, ¿cuántas cosas habrán pasado por su mente? Pero no le dio una promesa, no le dio una orden o no le hizo una petición a Elías, simplemente escondiéndole el resto del mensaje que viene de parte de Dios, sino que le dijo, porque así me ha dicho Dios, anda y haz lo que has dicho, tráeme el agua, tráeme la tortilla para que coma yo y luego comerás tú, porque Dios ha dicho de esta manera. Escucha bien, dice las Escrituras así, dice, vive Jehová tu Dios, le dice la mujer, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero, de hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vos que decidiste no luchar más por tus planes, por tus proyectos, por tus anhelos, porque de repente dijiste, yo venía estudiando bien, conocí a un hombre, conocí a un joven que me dejó embarazada, me dejó un hijo y se fue, así que por lo tanto ya está. Voy a bajar los brazos, no voy a seguir luchando por mis proyectos, por mis anhelos, porque ahora tengo una criatura que atender.
Dios te dice, no hagas así. Trae tu vida. ¿Qué es lo que tienes? Tienes tu juventud, tráela aquí. Elías le pidió una torta, una tortilla. Dios ya no te pide una tortilla. Dios te dice, entrégame tu vida. Entrégame tu familia. ¿Pero qué, mi familia? Como dijo otro varón aquí, mi familia. No tengo familia. ¿Y por qué no tienes familia? Porque soy alcohólico. No tengo familia. Por el alcohol perdí mi hogar. Por el alcohol perdí trabajo. Por el alcohol perdí prácticamente todo. ¿Quién quiere ser amigo de un alcohólico? Otro alcohólico. Y él dijo aquí parado hace unos minutos también aquí. Yo lo perdí absolutamente todo. Dios te dice, trae tu familia. ¿Qué familia? Sí la he perdido. No, no la has perdido. Dios te dice así, no has perdido tu familia. No has perdido tu hogar. No has perdido el cariño de tus hijos. No has perdido el cariño de tu esposa. No has perdido el cariño de tus padres. Te has portado mal. Has sido desobediente. Has sido rebelde. No has perdido el cariño de tus padres. Lo último que va a perder una madre es la expectativa de que su hijo o de que su hija cambie. Nunca va a perder la esperanza. Lo que pasa es que hoy está enojada. Hoy está enojado aquel varón, aquel papá. Está enojado por tanta rebeldía, por tanta desobediencia. Y vos decís ya, mi padre no me ama, mi madre me ha dejado, mis padres me han abandonado, mi familia me ha dejado, mis hijos no quieren saber absolutamente nada conmigo. Dios te dice, tráemelo a mí, dámelo a mí. Elías le decía, andá y hacé como has dicho, pero tráemelo a mí, vuelve a mí. Lo que le quería decir Elías, porque Elías podía haber ido detrás de la mujer y decir, vamos a tu casa, yo te ayudo a cocinar. No, no, Elías le dijo, andá, hacelo y tráemelo para mí. Hoy Dios no te dice andate a tu casa, sino mira en lo interior de tu corazón, mira en el interior de tu vida cuántas angustias, cuántos problemas, cuántos fracasos, cuántos momentos, cuántas noches de tristeza. ¿Cuánto abandono? Dice Dios, entrégamelo a mí, que te puedo asegurar que no va a faltar tu familia en tu casa, no te va a faltar el afecto, no te va a faltar el cariño, no te va a faltar la prosperidad. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, dice Jesús, yo los haré descansar. Claro. Así este varón que te decía hace un momento, yo lo había perdido todo, pero me acordé que un día yo fui a la iglesia y que también había abandonado a Dios y que también había dejado a Dios, pero sin embargo un día volví a su presencia y Dios me entregó nuevamente mi familia y también puedo decir que ahora estoy prosperado. Claro que sí. La Biblia dice así. Dice así. Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero, de hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Vuelve a mí. Volvé a Dios. Si tú sabes que Dios es el Dios que te amó, es el Dios que vio tu aflicción. Pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Puede Dios cambiar mi realidad? Mira, yo te voy a contar también una historia. La Biblia cuenta que el Señor Jesús caminaba y enseñaba y la gente dice que se agolpaba para escucharlo. Y a veces sin tener el cuidado de decir que, bueno, el Señor Jesús caminaba y hacía grandes caminatas y la gente le seguía. A tal punto que dice la Biblia que en una oportunidad, en una región, la gente lo siguió escuchando al Señor Jesús hasta la tarde, ya caía la tarde, ya era prácticamente de noche, cuando el Señor Jesús miró a una multitud que dice que eran alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miró y dice las Escrituras que tuvo compasión de ellos. Y le habló a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de ellos,
porque se los mando a sus casas así como han llegado, como han venido hasta aquí. Porque ellos le habían seguido, porque habían escuchado las enseñanzas, habían escuchado lo sencillo y lo simple que era acercarse a Dios. La religión te pone toda clase de obstáculos. Yo hablaba siempre con los pastores, con los siervos de Dios, y les digo, no le exijan de más a la gente, a los jóvenes, a las familias. La Biblia dice que el Señor dijo, mi yugo es fácil. Hay un yugo, claro, pero no es incómodo. Y ligera es mi carga. Hay una carga, es como decir, hay una responsabilidad, hay un compromiso, claro que sí, pero es ligero. Ahora tú eres un pastor, eres un siervo de Dios. Quizás tu responsabilidad será mucho mayor, tu compromiso es mucho mayor, tu exigencia es mucho mayor. Pero también así será la recompensa. Pero sin embargo, la gente no. Aquel que de repente pasa por frente a una iglesia y dice, ¿cómo será entrar a este lugar? Y de la misma forma que tal vez entras a algún lugar que te gusta ir, con la diferencia de que en los otros lugares tal vez entrarás para ver un espectáculo de música, un espectáculo deportivo, algún espectáculo de arte. Pero aquí escucharás una promesa de parte de Dios. Escucharás que Dios, sin que tú lo supieras, conoció tu situación, conoció tu realidad. Y por eso te trajo hasta este lugar. Por eso te llamó, por eso te convocó. Entonces, dice las Escrituras que el Señor Jesús miró a la multitud y le dijo a los discípulos, vamos a darle de comer. ¿Cómo? Dijeron los discípulos. No tenemos suficiente alimento para darle a tan grande multitud. ¿Por qué no los mandamos mejor que vayan a las aldeas, a los pueblos y compren algo para comer? La gente podría haber tenido dinero para comprar, sí, pero quizás iban a desfallecer en el camino. El Señor Jesús sabía que iban a desfallecer en el camino. No cuenta la Biblia si el desfallecimiento iba a ser en la fe o el desfallecimiento iba a ser producto de que no han comido. Hay gente que dice, yo si no desayuno, a la media hora ya empiezo con la gastritis, me baja el azúcar, empiezo a temblar. Sí, hay gente que por ahí si no come ciertos alimentos, se bajan sus defensas y comienzan a temblar. Pero bueno, el Señor Jesús dijo, si los mandamos así, desfallecerán en el camino. ¿Y qué hacemos? Le dijeron los discípulos. Lo único que tenemos es un muchacho, un joven, que solamente tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dice que los discípulos dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Solamente una persona o máximo 2, supongamos 3, podrían comer. O supongamos que no dice un gran pez, sino un pececillo, como mostrando que eran pequeños. No sé, habrá sido unos cornalitos, unas mojarritas. ¿Sabe Dios? Y 5 panes de cebada. No eran esas baguettes largas. No, eran 5 panes normales. Pero ¿qué es esto para tantos? Dijeron los discípulos. Tenemos esto, pero no tenemos más. ¿Qué tienes tú? ¿Y qué tengo, pastor? Problema, ¿qué es lo que voy a tener? Dificultad. Soy niño. No puedo yo resolver los conflictos de mi casa, los problemas matrimoniales de mis padres, las peleas, los pleitos, las deudas. Lo único que tengo es que en las noches le pido a Dios que haga algo. Y está bien. Eso es decir, voy a poner este asunto en las manos de Dios. ¿Qué tienes?
Y no, solamente tengo un entusiasmo y un deseo de que las cosas cambien en mi casa, que mi realidad cambie, que tenga las fuerzas para no drogarme más. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y no tengo nada. Sí, tienes algo. Tienes el deseo de cambiar de vida. Tienes el deseo de dejar de drogarte. Tienes el deseo de dejar de mentir, de dejar de adulterar. Tienes el deseo de completar tus estudios. Pero la realidad te dice que no te alcanza, porque muchos fueron los tropiezos, muchos fueron las caídas, y dejaste pasar muchos años y mucho tiempo. Entonces, ya está. Yo a veces veo a personas que me dicen, tengo 30 años, ya volver al colegio, volver al estudio. Digo, varón, tienes 30 años. No se te ha acabado la vida, incluso la ciencia hoy ha dado respuesta y tiene expectativa de que el hombre, hace algunos años atrás, la expectativa de vida en algunos de nuestros países era de 55, 60 años. 55 años los hombres, 60 años las mujeres. Pero hoy la expectativa de vida han crecido gracias a la ciencia y están proyectando que la capacidad del hombre que pueda llegar a vivir hasta 150 años. Si vos miras documentales y vos decís 30 años, se me fue la vida, ¿cómo se te va a ir la vida, varón? ¿Cómo se te va a ir la vida, mujer con 30 años? Trae ese entusiasmo, ponlo en las manos del Señor. Así como hicieron los discípulos, trajeron los 5 panes y los 2 pececillos y el Señor dijo, manden a que la gente se recueste ahí entre la hierba, entre los pastos y vamos a alimentarlos. Trajeron los 5 panes y los 2 pececillos y el Señor los tomó en sus manos. Cuando el Señor toca algo, lo multiplica, hace que la abundancia venga. Entonces dice las Escrituras que mandó a los discípulos a dar de comer a la gente y no solamente que comieron todo, sino que se saciaron y se recogieron 12 canastas llenas. ¿Por qué no traes esa vida en las manos de Dios? ¿Por qué no se la entregas a Dios? ¿Por qué no entregas ese entusiasmo? No, dicen, yo ahora como esta viuda dijo, no, yo ya mis expectativas se terminaron. Si no tengo trabajo y por más que quiera trabajar, ¿con quién dejo mi hijo? ¿A quién se lo entrego? ¿En qué guardería? ¿O qué pariente? Escuchamos aberraciones a veces de terribles abusos que se dan dentro de las parentelas. ¿Cómo vas a entregar eso? Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, me quedaré aquí. Esperaré el subsidio de fin de mes para ver hasta cuándo, hasta dónde me alcanza. Y buscaré algún golpe de suerte, como dicen algunos. Y te echas a morir, como esta mujer me echó a morir. Dios dice, no, no te vas a morir. Si traes eso a mi presencia, si me lo entregas a mí, entonces yo actuaré. Yo pondré mi mano en ese lugar, pero tengo pocas fuerzas. No soy como ustedes que creen, que confían. No soy como ustedes que leen la Biblia, que tienen grandes conocimientos. No me conozco los versículos bíblicos, pero Dios no te viene a tomar un examen de la Biblia. Dios te viene a decir, entrega tu carga, entrega tu lucha, entrega tu dificultad. Sí, es tan fácil decirlo. No, no es tan fácil decirlo. Hay una realidad. ¿O acaso no escuchaste hace unos minutos atrás a un varón que decía, no podíamos tener un hijo? No podíamos tener hijos con mi esposa. Ya lo habíamos intentado no sé cuántas veces y ya nos habíamos frustrado. Ella es creyente, decía este varón. Yo no tanto. Yo creo a veces no creo. Me cuesta. Ella es más creyente que yo. Y yo, por ahí, dudando un poco. Pero sin embargo, dice, seguimos yendo a la iglesia. Y un día
Su esposa le dice, ¿sabes que tengo el atraso? Bueno, pero esperemos, le dice este varón. Y él, con un corazón fresco, sincero, abierto, dijeron, no nos entusiasmemos. ¿Cuántas veces nos hemos entusiasmado y las cosas no salieron como esperaba? ¿Cuántas veces te entusiasmaste y dijiste, esta es la mía, este es el trabajo? Yo hablaba con un hermano hace unos días y me decía, ¿sabe, pastor? Dice, encontré un trabajo y después entregaba prácticamente todo mi conocimiento, mi vida, pero para las empresas somos un número nada más. Cuando hay reestructuración, listo, no les importa la capacidad que uno pueda tener. Dice, bueno, vamos a hacer una reducción de personal y todos van a quedar afuera, o el 50%. Y así, del entusiasmo de tener un trabajo, ahora paso al desánimo porque después de 3, 4, 5 años hay rumores de que van a echar a la gente del trabajo. Así me contaba alguien hace unos días. Me decía, pastor, dice, no sé en qué momento comencé a endeudarme. Y me sentaba y no le contaba ni a mi esposa, ni a mis hijos, nada. Le contaba de todas las deudas que teníamos. Y de cómo fui añadiendo más deudas y más deudas. Dice, pero no era que me iba al casino a jugar. O no andaba derrochando el dinero. Lo que pasaba era que no me alcanzaba. Y entonces para poder resolver un problema me metí en otro. Sacaba un préstamo, sacaba otro préstamo. Un día, dice, una noche, me senté a ver todo lo que teníamos de deuda. Y dijo, esto es impagable. Así que amaneció y me fui al trabajo. Tomé mi vehículo, dice, no sé cómo. No sé de qué. Yo escuchaba las radios esta y esta radio, escuchaba música, me gustaba escuchar este tipo de música. Pero sin embargo, ese día la radio se reseteó, no sé cómo, dice, y comenzó en la 87.7. Y contrario a lo que quiere Satanás, mate esa radio, mate el 87.7. La 87.7 seguía más viva que nunca, impartiendo bendición, esperanza, impartiendo palabra de Dios, dice. No me pregunte cómo, dice, pero comencé a escuchar un mensaje del pastor Cortés, dice, empecé a llorar y me fui a trabajar, dice, y no veía las horas de salir de mi trabajo para poder volver a mi auto y volver a escuchar las prédicas que se pasaban por la radio. Y así pasó un día y así pasó otro día. Mientras tanto, en mi trabajo había una revolución porque iban a reducir personal. Y entre ese personal estaba yo. Que nos iban a echar, dice. Nos iban a echar a todos del trabajo. Y yo estaba endeudado, entonces agarré un día, dice, después de escuchar los mensajes, dice, fui al de recursos humanos y le dije, ya está, prepárame la liquidación. Y el de recursos humanos le dijo, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque ya no doy más. Y dice, hice una evaluación más o menos de lo que me iban a pagar y dije, bueno, con esto me alcanzará para saldar parte de la deuda. Saldo la parte de la deuda y me quedo sin trabajo y otra vez patear la vida para conseguir trabajo. Pero sin embargo, él ya había escuchado el mensaje de esperanza, el mensaje de Elías, que le dio a esta mujer, le dijo, no tengas temor, andá y haz lo que has dicho, pero vuelve a mí y yo comeré. Y luego comerás tú, porque Dios ha dicho, no te va a faltar. No te va a faltar. Entonces este varón me contaba y me decía, me fui, dice, y el jefe de personal o de recursos humanos me dice, ¿estás seguro? Sí, prepárame la liquidación. ¿Y cuánto pensás que va a ser la liquidación? Mirá que después no hay vuelta atrás, ¿eh? No, sí, no hay vuelta atrás, dice. Yo sé que no hay vuelta atrás, pero prepárame la liquidación. Y le dice,
¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tengo que cobrar? Y haciendo números y le dice, mira que al mediodía ya va a estar lista tu liquidación, ¿eh? Pero vas a tener que mandar un telegrama de renuncia y todo para que te hagamos la liquidación. Y vas a cobrar tanto. Dice, y era menos de lo que yo pensaba que iba a cobrar. Pero yo dije, ya está, dice, porque las deudas, la tensión en el trabajo sin saber qué va a pasar conmigo. Pero dice, pastor, qué casualidad, dice, que uno de los dueños de la empresa, justo ese día estaba ahí. No solía visitar a menudo la empresa, dice. Pero ese día sí, ese día que yo decidí renunciar y decir, bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces dice, ese día el jefe de personal le habló a mi jefe y le dijo, este muchacho va a renunciar. Y como él sabía cómo era mi trabajo, dice, entonces me fui a seguir haciendo mi tarea cotidiana y me lo encuentro a uno de los dueños de la empresa y me llama y me dice, ¿es verdad que vas a renunciar? Sí, voy a renunciar. Le expliqué un poco los motivos y dice, el jefe me escuchó y no me dio una respuesta inmediata, dice. Pero después me llamó y me dijo, mira, yo voy a continuar con la tarea. Yo voy a continuar trabajando, le dice el dueño de la empresa. Pero te necesito a vos. Necesito que sigas trabajando conmigo. Todos los demás van a quedar tristemente sin trabajo porque la empresa no da para más. Pero vos vas a continuar conmigo, dice. Yo cuando me dijo eso, pastor, yo me quedé como helado, dice. Me fui a mi casa, me llamó por teléfono el jefe de personal y me dice, ¿sabes que ya está tu liquidación? Ya está el depósito hecho ahí en tu cuenta de banco. Dice, y el jefe te espera para que el lunes comiences una nueva etapa en nuestra relación laboral. Dice, pastor, fui al banco y era mucho más de lo que yo había pensado cobrar. Porque había entregado en sus manos, volvió a la presencia de Dios. Ahora dirás, aquel que no escuchó el mensaje dirá, ¿y qué pasó con aquel varón que no podía tener hijos, pastor? Parece, a veces usted comienza a contar una historia y después se va por otro lado y nos deja como diciendo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el final de la historia? No, no es el final, es la continuación de la historia. Este varón que no podía tener hijos, su esposa le dijo, tengo retraso. Bueno, un día la esposa saliendo de la iglesia le dice, bueno, ya no doy más. No doy más, vamos y compramos lo que se compra, que es un test de embarazo. Y cuando llegamos a la casa, dice, nunca habíamos utilizado ese método para saber si estaba embarazado o no. Y pusimos ahí el test y nos salió 2 rayitas, pero una era muy débil, tal vez muy débil, apenas se notaba con una expectativa de que sea o no sea. Muy pequeñita, muy débil, como su fe. Tan pequeña tal vez como el grano de una mostaza, pero suficiente para conmover los cielos, para conmover el corazón de Dios. Fueron y dijeron, a ver, tú que conoces de estos métodos, decinos, ¿qué significa esta raya tan fuerte y esta raya tan débil? La pariente le dice, y el otro pariente también le dicen, eso significa que vas a tener un hijo y esta criatura ya tiene 1 año y 3 meses y está en medio de nosotros. ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo contigo? ¿Por qué no vienes a la presencia de Dios? ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Dice las Escrituras así. Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Yo te he venido a dar una palabra de esperanza, una palabra de fe. No te he venido a predicar de mí. Cada uno tenemos nuestras experiencias, pero yo te he venido a decir qué es lo que tienes. Bueno, ya está. Mi vida es un fracaso. Y bueno, ¿qué va a hacer? Me dedicaré al alcohol, me dedicaré al juego. Ya está. Ya he perdido un matrimonio, que pierda otro, ya está. No, dice Dios. Nada de ya está. Venid a mí, dice el Señor. Los que estáis trabajados, los que estáis cansados, yo los haré descansar. La viuda de Sarepta, en medio de una crisis tal vez de sequía, una crisis económica, se encontró con Elías. Hoy esta historia quedó plasmada como un testimonio más de lo que Dios respalda su palabra. Te he contado lo que algunos han escuchado previamente. Yo tengo poca fe, dijo un varón, pero le fue suficiente. Poca para él, pero que conmueve los cielos, que conmueve a Dios. Alguno dirá, pero yo no conozco mucho de las Escrituras. Dios no te ha traído para que seas un maestro de la palabra. Eso es algo particular. Eso es un llamamiento que Dios te irá confirmando a medida que pasen los días, los años. Yo cuando me acerqué a Dios, yo no le pedí ser un pastor. Yo lo único que le pedí es ser salvo, tener un buen corazón para con Dios. Fue lo único que le pedí. No le pedí plata, no le pedí oro, no le pedí familia, no le pedí trabajo, nada. Solamente le pedí que toque mi corazón, que me ayude a creer, que me ayude a confiar, que vaya a la iglesia y que pueda gozarme en su presencia. Tal vez viniste solamente por una respuesta de parte de Dios. Bueno, te irás con esa respuesta de Dios. Y nunca más te olvidarás de que un día le entregaste tu corazón a Dios, de que un día trajiste a la presencia de Dios tu inconveniente, tu tristeza, tu juventud, en lugar de desgastarla por ahí, viviendo una mala vida, viviendo en el alcohol, en las drogas, en la salida, en lugar de entregarle tu vida a la delincuencia. El que se dedica a la delincuencia sabe que su vida pende de un hilo, que en cualquier momento él se va a morir. Alguien lo va a matar. O en un ajuste de cuenta, o en un enfrentamiento con la policía. Él sabe, él es consciente. Pero ¿por qué vivir así? Si se puede vivir mejor. Alguno dirá, ¿se puede vivir mejor, pastor? Claro que sí. ¿Se puede vivir sin delinquir? Sí, claro que sí. Se puede vivir sin delinquir. Porque si no, ¿cuánta gente hay en este lugar? ¿Que todos somos delincuentes? No. Muchos de nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Dios y nuestras vidas cambiaron. Totalmente. Y se cumple la palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Como diciendo, buscad a Dios primeramente. Y todo lo demás será añadido. La salud, el trabajo, la familia, los hijos, la prosperidad, el bienestar, la paz en el hogar, el contentamiento. Tal vez no vivirás en un country, en un penthouse, pero vas a estar contento con lo que tienes. Te vas a poder sentar junto a tu familia y charlar largas noches. Los fines de semana, después de la reunión de la iglesia, volverás a tu casa y te sentarás rodeado de tus hijos a mirarse a la cara y sonreír y reír. Algo que antes no se podía porque había conflictos, pleitos, peleas, borrachera.
cuántas otras cosas, delincuencia. Pero cuando Dios entra a un hogar, es para transformarlo para siempre. Cuando Dios entra en el corazón de una persona, es para transformar esa persona y todo su entorno. ¿No me crees? La Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa. Yo voy a invitar a aquellas personas que en esta noche hayan entendido que tienen que traer su dificultad, su tristeza, sus problemas, sus angustias, su dolor, lo que sea. Voy a invitarlas a que pasen aquí adelante. Vamos a entonar una adoración. Me acerco al Señor que hace maravillas. Esa adoración, si la podemos entonar. Me acerco al Señor. Y mientras pasas al frente para abrirle tu corazón al Señor, acércate confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Estabas decidido a abandonar tu familia? ¿Estabas decidido a abandonar tu casa, tus padres? No lo hagas. No lo hagas aún. No es el tiempo de salir del nido, no es el tiempo de salir del hogar. Es que hay muchos problemas, pastor, hay muchas dificultades. Dios dice, tráelos aquí. Mira todas las dificultades que hay en tu corazón y sácalas y ponlas delante de la presencia de Dios. Elías le dijo a esta mujer, haz lo que has dicho, pero tráemelo, pero vuelve a mí. Dios te dice, vuelve a mí. Mirad a mí, dice el Salmo, todos los términos de la tierra, dice Dios. Mira, Dios, es que yo he visto cristianos que dejan malos testimonios, no importa, darán cuenta un día de ello, pero hay otros que sí damos buenos testimonios. Sí podemos decirte que Dios transforma los corazones. Si lo estás creyendo, si hay alguien más que quiera pasar aquí al frente para abrirle el corazón a Dios, este es el momento. Esta es la oportunidad para cerrar una noche perfecta. Para que te vayas a tu casa con Jesús en tu corazón, con la esperanza, con la expectativa de que las cosas cambiarán. Claro que sí. Yo voy a invitar a aquellas personas que tal vez tienen una fe como aquel varón que decía, yo no tengo mucha fe. Sé que Dios existe, pero tengo poquita fe. Es suficiente, mujer. Es suficiente. Sabe Dios su bendición. Mientras entonamos esta adoración, medita en tu corazón y decirle, Señor, esta es mi necesidad. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Me acerco a tu presencia, Señor, porque sé que tú haces maravillas. Esto no es una motivación. Esto es palabra verdadera, genuina, de parte de nuestro Dios. Sabe dar su bendición. Y su palabra dice que los que confíen en Dios no serán jamás avergonzados. Claro que sí. ¡Cuán grande! ¡Cuán grandes están los cielos! Vamos. Cierra tus ojos por un momento. Pídele a Dios, Señor, ven a mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Conozco la presencia de Dios, lo que estás sintiendo. Es el poder de Dios manifestándose en tu corazón. Vamos. Esta es tu noche, varón. Esta es tu noche, joven. Esta es tu noche, mujer. Es ahora. Venga tu reino, Señor. Su gloria alrededor. Conozco, Señor. Esta unción que ya está aquí. Vamos a orar.
Pero antes, Sí. quiero que aquellas personas que se ven alejados de los caminos de Dios, o las personas que se han acercado por primera vez y que quieren recibir a Cristo en su corazón, que pueden repetir una oración conmigo que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día te recibo en mi corazón te recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único y Dios, el Salvador de mi vida. Salvador de mi Te vida. pido perdón Te pido por todos perdón mis pecados, por todos mis por todos mis pecados, errores. por todos mis errores. Hoy te entrego mis dificultades, Hoy te entrego mis problemas, dificultades, mis angustias, mis angustias, mis tristezas, mis tristezas, mis enfermedades, mis enfermedades, mi abatimiento. mis Te lo abatimientos. entrego a ti. Te lo entrego a Y ti Señor, y recibo de ti y recibo de ti una vida nueva, una vida nueva, promesas promesas de esperanza, de esperanza, de que mi vida de que mi va a vida cambiar, va a de cambiar, que mi hogar va a cambiar, de que mi hogar mi va a familia va a cambiar. mi familia Señor, va a cambiar. anota Señor, mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la Y vida yo te doy eterna. Y gracias yo te doy por gracias darme esta oportunidad por darme esta de ser oportunidad de un ser hijo tuyo un hijo en el tuyo, nombre del Padre, en nombre del del Hijo y del Espíritu Santo de Padre, Dios. Santo. Amén, amén y amén. Juan Grande, no.